¿Alguna vez conseguiste exactamente lo que querías y cuando finalmente lo tuviste, sentiste que algo seguía faltando? La relación que tanto deseaste. El trabajo que tanto buscaste. El reconocimiento que tanto necesitabas. El amor que creíste que lo llenaría todo. Y aún así, ahí, en medio de todo lo que conseguiste, seguía ese espacio vacío. Esa sensación de que algo falta. De que no es suficiente. De que tú no eres suficiente. Ese vacío que sientes tiene un nombre. Tiene una explicación. Y tiene, aunque hoy no lo puedas ver, un propósito. Hoy vamos a entrar juntos en ese espacio oscuro. Vamos a explorar el punto exacto donde el apego y la depresión se cruzan. Y vamos a escuchar lo que los grandes maestros espirituales y la neurociencia moderna tienen que decir sobre él. Porque ese vacío que tanto temes no es tu enemigo. Es quizás la señal más importante que tu alma te ha dado. ¿Qué es el vacío interior? El vacío interior no es lo mismo que tristeza. No es lo mismo que aburrimiento. Y no siempre es depresión, aunque puede coexistir con ella. Es esa sensación de que algo esencial falta. Como si en el centro de tu ser hubiera un espacio que nunca termina de llenarse, no importa qué pongas ahí. El vacío es el espacio entre lo que eres y lo que crees que necesitas para ser completo. Viktor Frankl. El psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis, lo llamó el vacío existencial. Y decía que es la neurosis más común del siglo XX. Y yo te diría, del siglo XXI también. Pero hay algo que Frankl también decía y que es fundamental: el vacío existencial no es una enfermedad. Es una pregunta. La pregunta más honesta que puede hacerse un ser humano: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué le da sentido a mi vida? El problema no es el vacío. El problema es lo que hacemos con él. Llenarlo de apego. Y aquí está el punto donde el apego y la depresión se cruzan, el punto que da nombre a este video. Cuando sentimos el vacío, instintivamente buscamos algo para llenarlo. Una persona. Un logro. Una sustancia. Una pantalla. Un rol. Y mientras ese algo está ahí, el vacío parece desaparecer. Pero cuando se va, o cuando ya no produce la misma sensación, el vacío regresa. Más profundo. Más oscuro. Y con él, la depresión. Apego igual a intentar llenar con lo externo un vacío que es interno. Depresión igual a el colapso cuando lo externo ya no alcanza. Para entender a dónde vamos, debemos mirar a quienes ya estuvieron allí. En el siglo XVI, en la penumbra de un convento en España, una mujer experimentó algo que desafiaba la razón. Teresa de Ávila no solo creía en Dios, ella lo sentía físicamente. Describe una transverberación, un estado de éxtasis donde el dolor y el placer se funden en una unidad indivisible. ¿Era esto una histeria religiosa, o el acceso a una dimensión real de la conciencia? Casi 3 siglos antes, en las llanuras de Anatolia, Rumi, el gran poeta sufí, giraba sobre su propio eje. Para él, el movimiento no era baile, era una tecnología de conexión. Al girar, el místico se convierte en un puente entre la tierra y el cielo. El ego se disuelve en el ritmo, y lo que queda es una unión mística que borra el tiempo. Tanto el cristiano en su celda como el sufí en su danza están buscando lo mismo, la aniquilación de la limitación humana. San Juan de la Cruz y la purificación del deseo. San Juan de la Cruz, el mismo que vimos en el video 5, tenía una comprensión radical del apego. Para él, cualquier deseo excesivo por algo creado, por algo del mundo, crea lo que llamaba apego del alma. Y ese apego es exactamente lo que bloquea la entrada de lo divino. Para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Este poema es considerado uno de los textos espirituales más difíciles de entender, pero es también uno de los más libres. San Juan no dice que las cosas del mundo sean malas. Dice que el apego a ellas es lo que nos esclaviza. Imagina un pájaro atado a un hilo. No importa si el hilo es de seda o de cuerda gruesa, el pájaro no puede volar. El apego es ese hilo. Fino o grueso, lujoso o simple, te mantiene en tierra. El alma que a criatura está asida, tan incapaz está de la unión con Dios como si estuviese atada con sogas y cadenas. Y aquí viene la conexión directa con la depresión, cuando perdemos aquello a lo que estábamos apegados, una persona, un rol, un sueño, no solo perdemos esa cosa. Perdemos la parte de nosotros mismos que habíamos construido sobre ella. La depresión post-ruptura. La depresión post-jubilación. La depresión del éxito. La depresión del nido vacío cuando los hijos se van. Todas tienen en común algo, la pérdida del objeto de apego revela el vacío que siempre estuvo ahí debajo. San Juan diría, la pérdida no creó el vacío. La pérdida reveló el vacío. Y esa revelación, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la libertad real. Meister Eckhart y el desapego como plenitud. Meister Eckhart fue un místico dominico alemán del siglo XIII, contemporáneo de Rumi aunque en tradiciones distintas. Y su aporte a este tema es quizás el más revolucionario de todos. Eckhart acuñó una palabra en alemán que no tiene traducción perfecta, Abschiedenheit. Se traduce aproximadamente como desapego o desprendimiento. Pero para Eckhart significaba algo más profundo. Un estado del alma donde nada externo puede perturbarte porque ya no dependes de nada externo para ser. El desapego es tan cercano a la nada que entre el desapego y la nada no puede haber nada entre medio. El desapego es tan puro que nada puede contaminarlo excepto Dios mismo. ¿Qué quiere decir Eckhart con esto? Que el desapego no es indiferencia. No es frialdad. No es no amar. Es exactamente lo contrario, es amar tan completamente que no necesitas retener. Y aquí está la paradoja más bella de toda esta enseñanza, cuando dejas de intentar llenar el vacío se convierte en espacio. Y en ese espacio, en esa apertura, entra algo que ningún apego puede dar. Mientras buscas algo con todo tu corazón, no encontrarás a Dios. Solo cuando no busques nada, cuando no tengas nada, no sepas nada, no quieras nada, entonces encontrarás a Dios. Rumi, San Juan y Eckhart, 3 tradiciones distintas, 3 idiomas distintos, 3 siglos distintos. Y los 3 señalan lo mismo, el vacío no se llena. Se atraviesa. Y al otro lado del vacío, no hay nada. Hay todo. La neurociencia del apego y el vacío. El Dr. Robert Sapolsky de Stanford ha estudiado durante décadas los circuitos del apego en el cerebro. Lo que encontró es fascinante, el cerebro humano usa los mismos circuitos neurológicos para procesar el apego emocional que para procesar las adicciones. Literalmente el mismo sistema. Cuando nos apegamos a algo, una persona, un logro, una sustancia, el cerebro libera dopamina. La dopamina no es la molécula del placer, es la molécula de la anticipación. Del querer. Del necesitar, punto. Y como toda droga, el cerebro desarrolla tolerancia. Necesita cada vez más del mismo estímulo para producir la misma cantidad de dopamina. Hasta que ya no alcanza. Ese momento, cuando el objeto de apego ya no produce el mismo efecto, es el momento en que el vacío regresa más intenso que nunca. Y con él, la depresión. El ciclo del apego en el cerebro.
Vacío objeto de apego dopamina alivio temporal tolerancia necesidad de más pérdida o insuficiencia vacío más profundo depresión. Pero la neurociencia también tiene buenas noticias, algo que los místicos ya sabían. Estudios de la Universidad de Yale muestran que la práctica contemplativa, meditación, oración profunda, presencia plena, activa el sistema de recompensa del cerebro de una forma cualitativamente diferente al apego. No produce tolerancia. No crea dependencia. Y sus efectos se acumulan con el tiempo en lugar de disminuir. Lo que Rumi llamó, amar correctamente. Lo que San Juan llamó, purificación del deseo. Lo que Eckhart llamó, Abgeschiedenheit. La neurociencia lo llama sistemas de recompensa intrínseca. Tres caminos distintos hacia la misma verdad. Hay una forma de llenarse que no depende de nada externo. Y ese es el único llenado que el vacío no puede destruir. Ejemplos reales que resuenan. Ejemplo 1. La persona de éxito, el síndrome del éxito vacío. Imagina a Camila, 38 años. Directora de una empresa exitosa. Casa hermosa. Viajes. Admiración. Por fuera todo brilla. Pero en privado, lleva 2 años con una sensación de vacío que no puede explicar. Logró todo lo que se propuso. Y ahora se pregunta, ¿y esto era lo que quería? La depresión de Camila no viene de haber fallado, viene de haber triunfado. Porque el éxito que usó para llenar el vacío resultó no ser suficiente. Eso es exactamente el ciclo de apego que describimos. El objeto de deseo fue alcanzado, la dopamina cayó, el vacío regresó. Rumi diría, Camila buscó en el pantano cuando el océano estaba cerca. Ejemplo 2, el amor que se fue, cuando el otro era tu centro. Daniel tiene 45 años. Después de 20 años de matrimonio su esposa decide separarse. Daniel no solo pierde a su compañera, pierde su identidad. Su razón de ser. Su estructura. Todo lo que organizaba su vida giraba alrededor de ese amor. Y ahora hay un vacío tan grande que no sabe cómo existir sin él. San Juan diría, el problema no era el amor. Era que Daniel había construido su ser sobre algo externo. Y cuando lo externo se fue, todo lo construido sobre él también colapsó. El trabajo ahora no es recuperar lo que se fue, es descubrir quién es Daniel sin depender de nada exterior para hacerlo. Ejemplo 3. El adolescente y las redes. El vacío digital. Valeria tiene 17 años. Pasa entre 6 y 8 horas al día en redes sociales. No porque le guste especialmente, sino porque cuando no está en ellas, siente un vacío que no sabe cómo nombrar. Cada like, cada comentario, cada notificación produce una pequeña descarga de dopamina. Y cuando el teléfono está quieto, el vacío regresa. La neurociencia confirma. El comportamiento de Valeria activa exactamente los mismos circuitos cerebrales que el apego descrito por los místicos. El teléfono es el cañaveral. Valeria es la flauta cortada. Y lo que busca en cada scroll no es distracción, es su origen. Ejemplo 4. El creyente en crisis cuando la fe también decepciona. Juan Carlos lleva toda su vida siendo una persona de fe profunda. Pero hace un año algo cambió. Las oraciones ya no se sienten como antes. La paz que antes encontraba en la iglesia ahora parece lejana. Siente un vacío espiritual que lo asusta, porque siempre creyó que la fe era lo que lo llenaba todo. Eckhart diría, Juan Carlos estaba apegado a la experiencia de Dios, no a Dios mismo. Estaba apegado a las consolaciones espirituales. Y ahora que esas consolaciones se retiraron, como en la noche oscura de San Juan, el vacío que siente es en realidad el alma siendo invitada a un amor más profundo, sin adornos, sin sensaciones. Más puro. Práctica 1. El mapa del apego, de Rumi.
Toma un papel. Escribe en el centro tu nombre. Luego escribe alrededor todo lo que crees que necesitas para sentirte completo: personas, logros, roles, posesiones, experiencias. Ahora mira esa lista. Cada cosa que escribiste es un potencial punto de apego. Cada punto de apego es un potencial punto de vacío cuando desaparezca. No para abandonarlos, sino para verlos claramente. La conciencia del apego ya es el comienzo de la libertad. Práctica 2. Sentarse con el vacío, de Eckhart. La próxima vez que sientas el vacío, en lugar de huir de él, en lugar de agarrar el teléfono, la comida, la distracción, siéntate con él. 5 minutos. Solo observa. Respira. El vacío es incómodo, pero no es peligroso. Y cuando dejas de huir de él, empieza a revelar algo, que detrás del vacío hay una quietud. Y en esa quietud hay algo que no necesita llenarse porque ya es completo. Eso es lo que Eckhart llamaba el fondo del alma. Punto. Práctica 3. La pregunta de Frankl, el sentido. Viktor Frankl decía que el antídoto al vacío existencial no es el placer ni el poder, es el sentido. Y el sentido no se encuentra, se descubre. Pregúntate cada semana: ¿qué es lo único que solo yo puedo dar al mundo con mi vida específica? No lo que debería dar. No lo que te enseñaron a dar. Lo que únicamente tú puedes dar. Esa respuesta, aunque sea pequeña, es el comienzo del llenado real. Práctica 4. La meditación del océano, de Rumi. Rumi comparaba al alma con una ola. La ola cree que es separada del océano. Se forma, avanza, rompe, y en el momento de romper cree que muere. Pero no muere. Regresa al océano. Regresa a lo que siempre fue. Esta meditación: cierra los ojos. Visualiza que eres una ola. Siente el movimiento. Y luego, lentamente, permite que la ola se disuelva en el océano. Ese océano, eso que queda cuando el yo se disuelve, eso es lo que ningún apego puede dar ni quitar. Práctica 5. El amor que no retiene, de San Juan. San Juan no pedía dejar de amar, pedía amar sin retener. Practica esto en tus relaciones más importantes: di mentalmente: te amo y eres libre. No como resignación, sino como reconocimiento de que el amor real no encadena. Que lo mejor que puedes hacer por alguien que amas es no construir tu identidad sobre su presencia. Porque cuando lo liberas de ser tu fuente de completud, el amor se vuelve más puro, más real, más eterno. Quiero cerrar con las palabras de Rumi que para mí contienen toda esta enseñanza en 2 líneas. El dolor es el bote que te lleva a la orilla. El hambre del alma es el timón. Y el amor, el verdadero amor, es el viento. Ese vacío que sientes, ese dolor, esa hambre, no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que eres un ser que busca. De que hay en ti una dimensión que no se conforma con lo superficial. De que hay un alma que quiere su origen. El apego intentó llenar ese vacío con formas. La depresión fue la señal de que las formas no alcanzan. Y esta enseñanza, si llegó a tu corazón hoy, es la invitación a ir más allá de las formas. No a dejar de amar, sino a amar de otra manera. No a no desear, sino a desear lo que realmente te llena. No a vivir sin apego, sino a vivir desde la plenitud, donde ya no necesitas aferrarte porque ya eres completo. Si este video tocó algo en ti, compártelo. Porque hay personas en tu vida que llevan años luchando con este vacío sin saber que tiene nombre, que tiene explicación y que tiene salida. Nos vemos en el próximo video. Para el místico cristiano, el corazón no es solo un músculo, es el órgano de la visión espiritual.
Como vimos anteriormente, el lóbulo parietal se apaga. En el esicasmo, esto se vive como una entrada de la mente en el corazón. El intelecto, el nous, deja de analizar y comienza a sentir. Científicamente, estamos hablando de una sincronización entre la corteza prefrontal y la amígdala. El juicio se detiene. El monje ya no está pensando en Dios, está siendo en Dios. Es un estado de hiperquiescencia. En este punto del video, el espectador debe comprender que el silencio no es vacío, es una plenitud tan densa que el lenguaje no puede sostenerla. Es el encuentro entre la neuroplasticidad y la gracia. El cerebro del esicasta ha sido físicamente moldeado por años de silencio para ser capaz de sostener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras los cristianos buscaban a Dios en la inmovilidad, los sufíes, los místicos del Islam, descubrieron que Dios también se encuentra en el centro de un torbellino. El gran poeta Rumi decía, hay muchos caminos hacia Dios, yo he elegido el de la danza y la música. El giro derviche, o sema, no es una danza folclórica, es una representación cosmogónica. Científicamente, el derviche está realizando una hazaña de integración sensorial. Al girar con la mano derecha hacia el cielo, recibiendo la gracia, y la izquierda hacia la tierra, entregándola a la humanidad, el cuerpo se convierte en un eje vertical. El cerebro debe procesar una cantidad masiva de información vestibular, equilibrio. Sin embargo, a través del entrenamiento, el derviche logra lo que la neurociencia llama inhibición vestibular. El mareo desaparece porque el cerebro deja de luchar contra el movimiento y se convierte en el movimiento mismo. En este estado, el místico experimenta el fana, la aniquilación del ego en el amado. El sufismo utiliza el dhikr, el recuerdo constante de Dios a través de la repetición rítmica de su nombre o atributos. Pero a diferencia del esicasmo, el dhikr sufí suele ser colectivo y acompañado por el ney, la flauta de caña y tambores. ¿Qué le sucede? Al cerebro bajo el efecto de un ritmo constante y profundo, entramos en el fenómeno de la sincronización neural por arrastre. Las ondas cerebrales del místico se enganchan al ritmo externo. Los estudios realizados con electroencefalogramas muestran que, durante estas ceremonias, hay picos masivos de ondas gamma. Estas son las ondas de mayor frecuencia en el cerebro humano, asociadas con la máxima concentración, la síntesis de información y, crucialmente, con los estados de iluminación o revelación súbita. El sufí no solo cree en la unidad, su cerebro está vibrando físicamente en una frecuencia de unidad total. Para el sufismo, el corazón tiene un intelecto superior al de la mente. Lo llaman el ab. Según los maestros sufíes, el corazón es un espejo que, si se limpia de las manchas del ego, puede reflejar la luz divina. Desde la neurociencia moderna, esto nos lleva al fascinante campo del sistema nervioso intrínseco del corazón. El corazón tiene su propio complejo de aproximadamente 40.000 neuronas que funcionan de manera independiente al cerebro. Durante la danza y el canto sufí, se produce una comunicación bidireccional intensa entre el corazón y el cerebro a través de señales electromagnéticas. El campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el del cerebro. Cuando un grupo de derviches gira en sincronía, no solo están bailando, están creando un campo de coherencia colectiva donde los cerebros de todos los presentes comienzan a resonar en la misma longitud de onda. Es la ciencia de la unión manifestada en la biología de grupo. Después de recorrer los laboratorios de neurociencia, los monasterios del Monte Athos y las plazas de los derviches, llegamos a una conclusión inevitable: el cerebro humano no es una máquina cerrada, sino un puente hacia algo más vasto. Hemos visto cómo la ciencia valida lo que los místicos sabían por intuición.
La desactivación del yo, la coherencia del corazón y la danza de las ondas gamma no son anomalías, son potencialidades latentes en cada uno de nosotros. La neuroteología nos enseña que no somos seres biológicos teniendo una experiencia espiritual, sino que nuestra biología está diseñada para permitir la espiritualidad. El cristianismo esicasta y el sufismo no son reliquias del pasado, son manuales de usuario para el órgano más complejo del universo, tu cerebro. Al entender que podemos alterar nuestra química interna a través del silencio y el ritmo, recuperamos el poder sobre nuestra propia conciencia. Pero, ¿para qué sirve todo esto en el mundo moderno? La respuesta reside en la neuroplasticidad. Cada vez que un místico se sumerge en el éxtasis o un buscador moderno practica la quietud, está remodelando físicamente su cerebro. La amígdala, el centro del miedo, se encoge. La corteza prefrontal, el centro de la empatía y la toma de decisiones, se fortalece. El misticismo no es un escape de la realidad, es un entrenamiento para mejorarla. Cuando el ego se disuelve, aunque sea por unos minutos, lo que queda es una conexión inquebrantable con el otro. Si la neurociencia confirma que somos uno a nivel de percepción, la consecuencia lógica es la compasión. El cerebro de Dios es, en última instancia, un cerebro que ha dejado de luchar contra los demás porque ha comprendido que no hay otros. Estamos llegando al final de este viaje. Pero en realidad, este es el comienzo. El conocimiento sin práctica es solo ruido mental. La invitación de este video es a que busques tu propio punto de quietud o tu propio giro. No necesitas ser un monje o un derviche para empezar a hackear tu propia trascendencia. El misterio de la existencia se despliega en el equilibrio perfecto entre la razón que analiza y el corazón que siente. La ciencia nos da el mapa, pero el misticismo nos da el territorio. Al final, lo que encontramos en la frontera entre la neurociencia y el espíritu no es una respuesta definitiva, sino una pregunta que palpita en cada neurona y en cada átomo: ¿quién eres tú cuando dejas de ser tú mismo? Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Si este contenido ha resonado contigo, recuerda que el viaje hacia el interior es la única aventura que realmente vale la pena. Mantén tu cerebro encendido, tu corazón abierto y tu espíritu en movimiento. Nos vemos en el próximo video.